Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy, este espacio lo tenemos destinado a taller de lectura. Es un tema que nos agrada, que nos apasiona, sobre todo cada vez que vemos a alguien leyendo, es un paso bien importante, es una pulgada más de crecimiento en este aspecto tan importante que necesitamos promover, difundir más, que es la lectura. La lectura, si logra convertirse en un hábito, lleva a la persona a que de manera permanente, constante, tenga un libro a la mano para leer, donde quiera que esté. Por eso, cuando en el metro o en el metrobús o en alguna banca vemos a alguien leyendo, nos gusta inclusive preguntarles qué leen las personas. Y afortunadamente el total de las personas tiene la gentileza de hablar del título y, si hay un poquito más de tiempo, hablar del contenido de ese libro. El día de hoy tengo dos libros aquí frente a mí. Uno de ellos de un personaje admirable que seguramente va a ser motivo de lectura por mucho tiempo, por todo lo que él aportó en la parte tecnológica, en la parte de negocios, en la parte de liderazgo, que además, cuando se trataba de hablar con estudiantes, las lecciones que dio este gran hombre, Steve Jobs. Seguramente los que son seguidores de él van a tenerlo presente con sus lecciones durante mucho tiempo de su vida. Aquí tengo este libro titulado El camino de Steve Jobs, escrito por Jay Elliott, ex vicepresidente de Apple, con la colaboración de William L. Simon. Y por otro lado tengo un libro que es un libro muy conocido por muchas generaciones, titulado El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Un libro de muchas reflexiones. Así que hoy vamos a leer algunos párrafos de ambos libros. Quiero compartir algo de lo de Steve Jobs, también porque traigo una motivación muy fuerte de un seminario que la semana pasada, el viernes 17 y sábado 18, tuvimos con la presencia de un personaje único en México, Alex Márquez, un hombre con más de 20 años de experiencia como consultor, como instructor en seminarios, en cursos, en convenciones. Un hombre extraordinario, Alex Márquez. Quienes lo conozcan estarán de acuerdo conmigo. Quienes no, acérquense a YouTube y busquen con el nombre de Alex Márquez lo que es él, lo que es su tendencia. Él es un futurólogo y para dar apreciaciones de lo que puede ser el futuro se requiere un gran estudio de muchas disciplinas, Y Alex Márquez es un investigador, para empezar, es un futurólogo, es un analista de las tendencias y macrotendencias. Inclusive su instituto está destinado a eso, a analizar las macrotendencias. Y el ingeniero arquitecto Juan Manuel Aragón Vázquez, que tiene un grupo de empresas denominado Grupo Aragón. Él es el presidente, el ejecutivo mayor de esta corporación. Y además es el presidente del Colegio Vanguardista de Ingenieros Arquitectos, Asociación Civil. Y tuvo la gentileza de invitarnos a estar en este seminario de 2 días. Por eso decía, traigo una gran motivación de todos los temas que nos compartió Alex Márquez en esos 2 días, intensos 2 días, porque fueron de tiempo completo durante el día, dedicados a estar con él. Allá en lo que son las oficinas, el edificio del Grupo Aragón, que está en Londres, número 25, en la Colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc. Además, un precioso lugar, el 6º piso, porque tiene el área de lo que es probablemente la sala para conferencias, para seminarios. Tiene un área de comedor con una vista muy agradable,
tanto en la parte del norte como en la parte del sur. Y en el sexto piso, en la parte norte, tiene un jardín con un diseño extraordinario, porque es una de las especialidades que maneja este Grupo Aragón. La parte del diseño, no únicamente el edificio, sino la parte ambiental, que es sumamente importante. Hago mención de que entre otros de los temas que se vieron durante este seminario es el de la armonía de las plantas con el ser humano. ¿Y por qué es tan importante en el diseño de los edificios el poder contar con plantas? La energía que despiden las plantas, algo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, esta bioenergía. Y el diseño, ojalá un día se den ustedes un tiempo, hasta por curiosidad, de ir y preguntar o pedir que les permitan ver este jardín. Es un pequeño jardín, pero con un diseño que dice uno, ¿cómo es posible que en un espacio de algunos metros se pueda tener tanta belleza, incluyendo una fuente de agua con movimiento de agua, con un chorro permanente que se puede tener? Así que este fue el escenario para que Alex Márquez nos compartiera una serie de experiencias. Como dice Alex Márquez, él cuenta historias muy interesantes. Se empezó a hablar de Peter Drucker, el padre del management, un hombre que, habiendo nacido en Viena, en Austria, con el tiempo llegó a Estados Unidos y fue su sede para difundir muchos conocimientos que son y van a ser seguramente por mucho tiempo las guías, las lecciones para muchas personas. Y si ustedes tienen algo de curiosidad de entrar a YouTube a revisar algo de la historia de Peter Drucker, se van a dar cuenta de la enorme riqueza de este hombre que falleció a los 92 años de edad, si mal no recuerdo. Me corrigen si estoy equivocado con la fecha. Y 3 días antes de que falleciera, le hicieron una entrevista. Fíjense nada más, qué capacidad de hombre, que antes de fallecer en su casa, en Bata, dio una entrevista 3 días antes de fallecer. Qué capacidad de lucidez, de conocimiento, de experiencia, de actividad, de mantenerse hasta esos 3 días antes de su fallecimiento activo, compartiendo, innovando, haciendo, poniendo en práctica todo lo que él estuvo difundiendo en el mundo a través de sus presentaciones y sus libros. Un hombre fuera de serie, Peter Drucker. Y también, entre las grandes figuras que nos mencionó Alex Márquez, fue Steve Jobs. Los que hemos visto la película de Steve Jobs, que es una parte de la vida de Steve Jobs, no se puede en una película tener toda la información de la vida de un gran personaje como lo fue él. Pero ahí está. Y este libro, espero que sea un libro que despierte el interés de sus seguidores o de quienes quieran conocer de Steve Jobs. El camino de Steve Jobs. Voy a leer algo de la portada y de la contraportada. El hombre que transformó la forma en que nos conectamos, consumimos y nos comunicamos. El camino de Steve Jobs. Liderazgo para las nuevas generaciones. Decíamos, escrito por Jay Elliott, ex vicepresidente de Apple, con la colaboración de William L. Simon. En la contraportada dice lo siguiente: el camino de Steve Jobs presenta las experiencias, los logros y los retos de un hombre que transformó el mundo de las comunicaciones y ofrece al lector la oportunidad de aplicar esta gran experiencia en su vida personal y profesional. El autor de ese libro nos descubre el camino que ha marcado la apasionante carrera de Steve Jobs. Desde su participación en los productos que cambiaron las reglas del juego en las comunicaciones, el Apple II y la Macintosh, su terrible caída del pedestal, recuerden que lo corrieron materialmente de la empresa que él había fundado, y su regreso triunfal a la cima de Apple, hasta su relación con Pixar y el desarrollo del Pod, Phone y iPod,
iPod, phone y iPad. Complementado con entrevistas exclusivas a las figuras más prominentes de la historia de Apple Computer, este libro brinda una imagen íntima e inédita del Steve Jobs que jamás se verá en los medios ni en un escenario. Lógicamente estamos hablando de alguien que estuvo muy cerca de Steve Jobs, Jay Elliott. Voy a leer el índice de este libro para que nos demos una idea de lo que es el contenido de este extraordinario libro. Nota del autor, prólogo. El capítulo primero. El zar del producto. La pasión por el producto. El éxito está en los detalles. Segundo capítulo. El talento manda. Haciendo equipo. Piratas no. Piratas no. La Marina. Es una frase muy interesante. Habrá que leerla con un poquito más de detenimiento. Piratas no, no la Marina. Aprovechar el talento. La recompensa para los piratas. Capítulo 3. Deportes en equipo. La organización orientada al producto. Manteniendo el momentum. Recuperación. El desarrollo holístico del producto. Innovación evangelizadora. Capítulo 4. Volviéndose cool. Una forma distinta de ver las ventas. El abridor de puertas. Branding. Montado en la fuerza destructora de las ventas al por menor. Conquistando la definición de cool. Hay una app para eso. Artículo 5. Ser esteviano. ¿Qué denominación para aquellos seguidores de Steve Jobs? Ser esteviano. Siguiendo sus pasos. Y termina diciendo de una carta a Steve, agradecimientos y notas. Empecemos. Nota del autor. A veces las cosas suceden y resultan tan bien que no las hubiéramos podido mejorar aún planeado nuestras vidas por adelantado. Por supuesto que lo que llamamos productos glamorosos, las películas de televisión, el negocio de la música, la moda, a menudo lo son solamente por fuera. Trabajar en cualquiera de esos campos genera mucha tensión, con retos y frustraciones constantes. Casi nadie piensa en la tecnología como un campo glamoroso. Sin embargo, para mí, al menos, el trabajo nunca ha sido más satisfactorio o increíblemente emocionante como cuando trabajé con Steve Jobs. He conocido y trabajado con líderes de IBM y de Intel. Frecuenté a grandes pensadores incluyendo a Jack Welch. Recuerden que Jack Welch fue el CEO, el director general de General Electric. Y Jack Welch llevó a General Electric a ser la empresa más importante en cuanto a los ingresos a la venta de los productos y servicios de General Electric en el mundo. Cuando Jack Welch recibe el mando de General Electric, había más de 400,000 personas trabajando en General Electric. Y él era un hombre muy detallista. Revisó las áreas, se dio cuenta que había que hacer una disminución de personal, no por tacañería de ninguna manera, sino para hacer más efectivo el trabajo del equipo, y redujo a 300,000 el número de empleados de General Electric en el mundo. ¿Qué logró hacer Jack Welch? De la empresa que recibió, logró que durante su administración como director general crecieran las ventas 5 veces de como él recibió la compañía. 5 o más de ello. Jack Welch es uno de los grandes pensadores. Tiene un libro que se llama Ganar. No sé si ya estará en español el libro, pero es un libro seguramente que también va a provocar una gran pasión por los conceptos que él maneja y su experiencia plasmada en este libro Ganar.
Y son de los personajes que menciona J. Elliot en este libro. Jack Welch. También menciona a Buckminster Fuller y Joseph Campbell. Y dice, y he discutido los próximos cambios de paradigma en estructuras organizacionales con John Drucker, y lógicamente Steve es único en su clase, Steve Jobs. Las revistas de negocios más importantes están comúnmente en desacuerdo, aunque hay consenso en que Steve Jobs es el líder de la compañía más sobresaliente en la historia de los negocios. Steve hace cosas aparentemente imposibles todos los días. ¿Qué es lo que ha hecho a Steve tan diferente en la manera como dirige una organización que ofrece conveniencia, ahorro de tiempo y placer a tanta gente alrededor del mundo? No solamente cómo cambias tu paradigma, sino cómo haces que tu organización cambie contigo. Los principios de liderazgo que se presentan aquí ofrecen los elementos esenciales implicados en el producto o el servicio que ofreces. Productos y servicios que ofreces. La gente y los equipos, la organización en sí, y el mecanismo de innovación para que conectes lo que haces y lo que produces para el consumidor que tratas de alcanzar. Steve Jobs probablemente nos ofrece el mejor ejemplo posible de cómo un líder puede aplicar estos cambios y dirigir una organización muy grande como si estuviera en una etapa de arranque. Algunos de los consejos que doy pueden resultar incómodos o difíciles. Les pediré pensar de una manera a la que no están acostumbrados. Sin embargo, si tienen el suficiente valor de aplicar los principios de liderazgo que encontrarán en estas páginas, podrán mejorar sus negocios y sus vidas. Firma J. Elliot. Y dice también otra nota, como resulta extraño escribir todo el tiempo productos y servicios, he utilizado solamente la palabra producto. Espero que entiendan que el término incluye también a los servicios. Productos y servicios. Yo le aprecio mucho al ingeniero arquitecto la invitación a este seminario que nos impartió Alex Márquez, porque la inversión, el tiempo dedicado a eventos como este, para el desarrollo personal y profesional en las organizaciones, tiene unos efectos que lógicamente nos deja tareas. Como dice Alex Márquez, les voy a dejar tarea. Y yo espero que, y seguramente así va a ser, que en el próximo seminario que nos veamos con Alex Márquez, seguramente nos va a preguntar qué hemos hecho con esa tarea. Hemos aplicado las enseñanzas que vimos en el seminario, hemos creado algo nuevo, hacemos algo diferente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estaremos haciendo con este programa Gestión Social de Televisión por Internet? Es un reto. Y lógicamente estamos pensando en cómo logramos que este producto que tenemos, que es un programa de entrevistas, que es un servicio que damos a ustedes, procurando, porque esa es la misión que tenemos considerada, con temas interesantes y útiles, lo podamos mejorar. Hacer algo diferente, innovar. Así que tenemos una tarea. Aceptamos propuestas, proposiciones, comentarios. Bienvenidos. Porque la manera de poder hacer mejor las cosas es trabajando en equipo, como lo hace el ingeniero arquitecto Juan Manuel Aragón Vázquez. Lo conozco desde hace 30 años. En 1985 tuve el gusto de conocerlo. Y ese año, en 1985, él en diciembre del 85 se estaba titulando como ingeniero arquitecto egresado de la ESIA del Instituto Politécnico Nacional. Y en este espacio de 30 años ha logrado consolidar una empresa corporativa, Grupo Carso, que tiene varias empresas. Lógicamente, una de ellas es la parte de la construcción, que esperemos tenga un repunte la construcción, porque es un termómetro muy sensible de cómo anda la economía en el país. Inversión que hace el gobierno federal e inversión que hace la iniciativa privada.
Pero así como la construcción, el Grupo Carso tiene otros servicios muy importantes en la parte de tecnología. Hay tantas cosas que lo asombran a uno que existen y que vale la pena conocer qué es lo que están haciendo personas como él para que su empresa crezca y ofrezca algo diferente, un plus en relación a otros. Otro aspecto muy importante es el de el desarrollo ambiental en todo lo que es la parte urbana, la parte de construcción, edificios. Esta parte ambiental tan importante que necesitamos reconsiderar en lo que hacemos, sobre todo en grandes metrópolis como la Ciudad de México, donde tristemente lo que fue aquel Valle de México maravilloso, que maravilló a los españoles cuando llegaron, cuando entraron allá por el rumbo del oriente, viniendo de Puebla hacia el valle, ver lo admirable de la naturaleza, de este valle extraordinario, con los canales, las chinampas, las flores, los árboles, todo lo que significó históricamente este espacio nuestro. Ahora, vemos que la parte ambiental necesitamos recuperarla. Una, porque necesitamos un mejor oxígeno en esta Ciudad de México. Y dos, necesitamos vivir mejor las personas, los seres humanos, las familias. Por eso decíamos, ahora en este seminario, allá con Alex Márquez, y gracias a la invitación del ingeniero arquitecto Juan Manuel Aragón, entramos a este campo tan importante que es la bioenergía, el biomagnetismo, el acariciar las plantas, el abrazar árboles. Hay una película, no recuerdo ahorita el título, donde parte de la historia es los abrazos a los árboles. El personaje en esta película hace eso, abraza árboles. Y puede parecer extraño, a lo mejor si lo hacemos, que alguien nos vea abrazando un árbol. Pero si logramos comprender el valor de la energía de los árboles, de las plantas, el hecho de tocar las plantas, tomarla entre las manos, acariciar las plantas, tiene un efecto benéfico para el cuerpo como no nos podemos imaginar. Vamos a continuar con este libro sobre el camino de Steve Jobs. Estaba sentado en el área de espera de un restaurante, que resultaba uno de los lugares más inesperados en el mundo para tener un encuentro que cambiaría mi vida. El encabezado que estaba leyendo en la sección de negocios hablaba sobre el final desastroso del comienzo de la compañía Eagle Computer. Un joven, que también estaba esperando, leía el mismo artículo. Empezamos a platicar y le hablé de mi relación con la historia. Le acababa de decir a mi jefe, el presidente de Intel, Andy Grove, que renunciaba a mi posición para unirme al equipo que arrancaba Eagle Computer. La compañía apenas se había anunciado públicamente. El día de la oferta pública, el CEO, el director general, la autoridad máxima de la empresa, se convirtió instantáneamente en multimillonario y para festejar salió a tomar unas copas con sus cofundadores. De ahí se fue directo a comprar un Ferrari. Hizo una prueba de manejo en un auto del concesionario y chocó. Él murió. La compañía se murió y el trabajo por el que había renunciado a Intel se terminaba antes de que yo pudiera reportarme a trabajar. ¡Qué historia! Y así sucede, así es la vida, con estos altibajos. El joven a quien conté esta historia me empezó a preguntar cosas acerca de mis antecedentes. Éramos muy distintos. Él era un veinteañero con aspecto de hippie que vestía jeans y tenis. Él vio en mí a un atleta de 1,98 metros, de 40 años, de tipo corporativo que usa traje y corbata. Lo único que parecíamos tener en común era que en ese momento ambos teníamos barba. Sin embargo, descubrimos rápidamente que ambos compartíamos una pasión por las computadoras.
El tipo era un tragafuegos, ardiendo en energía, prendido ante la idea de que yo había trabajado en posiciones clave en el área de tecnología, pero que había dejado IBM cuando descubrí que eran muy lentos para aceptar nuevas ideas. Fíjense de qué empresa estamos hablando. IBM. Se presentó como Steve Jobs, este hippie, este hombre joven, veinteañero, con aspecto de hippie, era Steve Jobs. Presidente del consejo de Apple Computer. Yo apenas había oído hablar de Apple, pero me costaba trabajo imaginarme a este joven como la cabeza de una empresa de computadoras. Después, me sorprendió al decirme que le gustaría que yo me fuera a trabajar para él. No creo que puedas pagarme lo suficiente, le respondí. En ese momento, Steve tenía 25 años y un poco después, en el mismo año, cuando Apple se volvió pública, la empresa valdría alrededor de 250 millones de dólares. Él y su compañía podían pagarme lo suficiente, dice Jay Elliott. Un viernes, 2 semanas más tarde, comencé a trabajar para Apple con un salario ligeramente mayor que tenía, con más opciones accionarias que las que tenía en Intel y con un mensaje de Andy Grove en el que me decía que estaba cometiendo un gran error, ya que Apple no iba hacia ningún lado. Fíjense qué conceptos de personajes de esa altura. Andy Grove vivió una época en Intel terrible, porque de los componentes que maneja Intel, que se utilizan en todas las computadoras en el mundo, alguien empezó a manejar el rumor de que había una falla en esa pieza. Y cuando esta nota se empezó a difundir en el mundo, cayeron ventas de todas las empresas de cómputo a las que Intel les vendía. Y lógicamente Andy Grove tuvo que, con su equipo de trabajo, revisar todo esto y diseñar una estrategia para volver al camino de las ventas y las ganancias. No fue fácil. Aunque fue un periodo relativamente corto, pero significó ese espacio, un espacio de pérdida para Intel impresionante. Se perdieron muchos miles de millones de dólares. Sin embargo, el ingenio, la habilidad, el liderazgo de Andy Grove llevó a Intel a recuperarse. De ese nivel es Andy Grove. Así que el comentario que él le hizo a Jay Elliott de que Apple no iba hacia ningún lado no era de cualquier persona, era de un personaje de la alta administración en los Estados Unidos. Continúa diciendo Jay Elliott: a Steve le gusta sorprender a la gente. Fíjense qué interesante. A Steve le gusta sorprender a la gente. Evita compartir la información hasta el último minuto, probablemente con el objeto de mantenerte un poco fuera de balance y más bajo su control. Mi primer día en el trabajo, al final de una conversación vespertina para conocernos mejor, él me dijo: vamos a pasear mañana. Nos vemos aquí a las 10. Te quiero enseñar algo. No tenía idea de qué esperar o si me daba... ¿qué iba a pasar? Jay Elliott pensó si se debía preparar para algo de alguna forma. El sábado en la mañana nos subimos al Mercedes de Steve y manejamos. La música estallaba a todo volumen por las bocinas del coche. Police y The Beatles a un volumen demasiado alto. Ni una palabra de a dónde nos dirigíamos. Se estacionó en Park, el centro de investigación de Xerox en Palo Alto, donde nos acomodamos en un cuarto que tenía un equipo de computación que me volvió loco. ¿Qué habrá tenido ese cuarto en cuanto a equipos de computación? Steve
había estado ahí el mes anterior con un grupo de ingenieros de Apple, quienes discutían si los elementos que habían visto tendrían algún valor en las computadoras personales. Ahora Steve quería echar un segundo vistazo. Estaba en llamas. Estaba en llamas. Su voz cambia cuando ve algo enfermamente grandioso, y lo pude constatar ese día. Vimos una versión primaria de un aparato que llamamos posteriormente mouse. Fíjense, qué increíble. Qué manera de describirlo Jay Elliott. Vimos una versión primaria de un aparato que llamamos posteriormente mouse. Una impresora de computadora y una pantalla que no se limitaba a texto y a números, sino que podía mostrar dibujos, imágenes gráficas y un menú de elementos que podía seleccionar con el mouse. Ahora el mouse lo hacemos con una facilidad impresionante, aún los que no somos especialistas o expertos en computación. Pero para las cuestiones prácticas, yo en lo personal prefiero mi mouse, y ahí lo tengo, en mi laptop, y al lado derecho mi mouse, que me facilita muchísimo hacer las cosas. Sigue diciendo Jay Elliott, Steve se refirió posteriormente a esta visita como apocalíptica. Estaba seguro de que veía el futuro de la computación. Steve Jobs tenía una mente privilegiada. Yo quiero pensar que con toda la experiencia y el conocimiento, con toda la creatividad que él tenía en su mente, había también una parte muy importante que era la intuición y lo que él percibía del futuro. Era un futurólogo, Steve Jobs. Park estaba creando una máquina para las empresas, una computadora que compitiera con IBM, con un precio de estimado de $10,000 o $20,000. Steve veía algo distinto, una computadora para todos. No sé si recuerden, los que son más o menos de mi generación, que cuando las computadoras iniciaron, las computadoras tenían salas enteras de equipo y se usaban tarjetas perforadas. Así se iniciaron las computadoras en el mundo. Yo recuerdo que en un viaje que hicimos a Guaymas, Sonora, donde estaba una estación rastreadora de la NASA, tuvimos la oportunidad como estudiantes de que nos dieran acceso a esta estación rastreadora, donde había unas antenas gigantes para poder estar captando las señales del espacio. Y lógicamente en la parte de cómputo, grandes extensiones con todo este equipo. Y cómo la visión de Steve Jobs, además de pensar en equipos de solución, él pensó en que cada persona pudiera tener su propia computadora. Si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que tenía Steve Jobs en su mente? ¿Cómo podía predecir hacer todo esto? Y lo logró. Y lo logró, yo creo que contra viento y marea. Contra muchas cosas que en su vida lo lastimaron fuertemente. Pero un hombre admirable, porque aun cuando lo corrieron de la empresa que él había creado, regresó y logró posicionar a Apple como la empresa más importante en el mundo. Eso era Steve Jobs. Fíjense cómo en unas páginas uno puede saber algo sobre la vida de este gran personaje, Steve Jobs. Los que no han visto la película sobre él, les sugerimos que la vean. Si entran a YouTube van a ver una charla, participación que tuvo Steve Jobs en una universidad en Estados Unidos. Vestido igual de jeans y, si mal no recuerdo, con tenis. Y lógicamente con una toga. Hablando de su historia personal. Porque los títulos que él tuvo no fueron
por la formación en las universidades, porque él no siguió ese camino. Inició, pero no siguió. Él siguió su propio camino, su camino de creatividad, su visión, su intuición, y lo que logró hacer en su vida Steve Jobs. Y yo creo que ahora, si tenemos la oportunidad de poder leer de la vida de él, y lo que hizo, y lo que persiste en una empresa como es Apple, y lo que seguirá haciendo, y lo que se puede hacer nuevo, innovar, hacer algo diferente. Yo creo que el valor de la lectura, por eso nos gusta mucho este tema. Pretender ser eruditos, creo que es difícil. Habría que leer muchísimos libros, conocer mucho de ello. Pero lo más importante es, de la lectura, qué es lo que logramos tener para cada uno, para nuestra vida. ¿Qué valor le encontramos a lecturas como estas? ¿Y qué tarea dejamos para nuestra vida personal? O en la organización donde trabajamos, o en el canal en el que estamos, como este, Canal Patrio. ¿Qué valor agregado le damos a lo que hacemos? Fíjense, aquí están 2 libros, apenas si hemos tenido tiempo para leer algunas páginas sobre Steve Jobs, algunas. Habrá oportunidad en otra ocasión que hablemos del Principito, un libro mucho más conocido porque tiene muchos años de existir y que además el enfoque que tiene, las lecciones que da, seguramente este libro nos va también a ser de una gran utilidad. Recordarlo o leerlo por primera vez quien no lo ha hecho, pero cualquiera que sea el libro que lean, ojalá que sea un libro que les deje algo, que los alimente de algo, en la parte espiritual, en la parte científica, en la parte de negocios, en toda aquella actividad que desarrollen. Hay libros que nos gusta comentar aquí como Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Libros que se antojan, deberían estar en todas las universidades, como este. Que no exista únicamente en la parte comercial, ir, comprarlo, sino que sea un material que se pueda difundir y promover en las universidades. Hay muchos libros a los que no tenemos acceso mientras no escuchamos algo. Ahora yo le quiero agradecer a Juan Manuel Aragón Vázquez y a Alex Márquez, nuestro instructor, toda la riqueza de personajes, de historias que nos compartieron durante esos 2 días. Y además, el cierre que hubo de esos 2 días. En la parte final se trabajó en equipos, que fue uno de los objetivos del seminario, el espíritu de trabajo en equipo, al que no estamos acostumbrados normalmente, pero que es necesario aprender, trabajo en equipo. Y la riqueza de las ideas, cuando en una mesa se pueden reunir 3, 4 o 6 personas, como en este caso, se hicieron equipos de 6 personas. Ahí me tocó estar como parte del jurado, y se calificaron a los grupos cuando participaron, donde se calificó la innovación, la factibilidad y el impacto, porque uno puede tener a lo mejor una buena idea, pero también es muy importante cómo se presenta la idea. ¿Se logra impactar al que está escuchando? Es muy importante. Y no se diga la cuestión de los negocios. Todos podemos impactar. También hay que aprender. Hay que aprender a seducir, en el buen sentido de la palabra. Pero parte de los negocios, del cierre de los negocios, es cómo impactamos a los demás. ¿Valen nuestras ideas? ¿Son escuchadas? ¿Las toman en cuenta? ¿Se cierran los círculos? ¿Se cierran los negocios? ¿Se estrechan las manos para decir sí, estamos de acuerdo? Y
En ese cierre del seminario, decía Juan Manuel de Aragón, independientemente del sueldo que cada uno tiene en la empresa, si llega a surgir algo que le dé valor a la empresa, porque él decía, todos pueden ser, o todos, hablando de todo el grupo completo, todos podemos traer negocios, y los negocios son dinero, y el dinero merece compartirse. Y les dijo, traigan negocios y seguramente van a tener algo extra aparte de su salario. Y ese día, como muestra, entregó un cheque públicamente a una persona que había llevado un negocio, se cerró, y cuando se pagó, se dijo, aquí, esta cantidad le corresponde a una persona del equipo, y se entregó públicamente. Yo creo que todo esto habla de cómo hay líderes en las empresas que piensan más allá en cuanto al crecimiento, como en el caso de Steve Jobs, un personaje admirable. Isabel, hemos llegado al final. Bien, espero que este programa les haya atraído, y ojalá que los que tengan interés o son seguidores de Steve Jobs y quienes no lo sean, se den un tiempecito para buscar algo sobre él. Les agradezco su gentileza, atención y el deseo de volvernos a ver aquí. Gracias, Isabel.